terrorismo de Estado, violaciones sistemáticas de derechos civiles, negligencia institucional criminal, abuso de autoridad, conspiración para fabricar evidencia y represalias personales. Presentada por Luis Ángel Ramírez Reyes, 5517 Street Keys, K95328. 209-450-2754. pelusoloca17@gmail.com. Fecha de presentación, 11 de junio de 2025. Dirigida a Dirección Ejecutiva y Asesoría Jurídica del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Stanislaus. Atención, Jefe del Departamento de Libertad Condicional. Unidad de Asuntos Internos y Estándares Profesionales. 2215 Blue Gum Avenue. Modesto, K95358-1097. Referencia a casos. Número de caso del Tribunal Superior del Condado de Stanislaus. CR240082277. Número de caso del Departamento de Libertad Condicional. PB25000117. Número de informe del Sheriff del Condado de Stanislaus. S25015390. Asunto. Demanda formal exhaustiva por un patrón sistemático y deliberado de negligencia institucional, abuso de autoridad, represalias personales por el ejercicio de derechos de la primera enmienda, fabricación de pretextos para arrestos, violaciones al debido proceso constitucional y conspiración criminal involucrando a la oficial de libertad condicional María Álvarez, otros agentes del departamento, y terceras partes civiles. Preámbulo. Un tratado sobre la traición a la confianza pública y la responsabilidad legal ineludible. Estimado jefe del Departamento de Libertad Condicional y Dirección de la Unidad de Asuntos Internos y Estándares Profesionales. Me dirijo a ustedes en esta fecha, no como un mero número de expediente o un supervisado más en su sistema, sino como un ciudadano de los Estados Unidos y residente del condado de Stanislaus que ha sido objeto de un patrón sostenido, metódico y profundamente perturbador de mala conducta oficial, negligencia sistémica y abuso de poder. Este documento no es una simple queja, es una demanda formal, una acusación forense y un pliego de cargos meticulosamente detallado y legalmente fundamentado. Expone una serie de actos que han violado mis derechos fundamentales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de California, han infligido un daño inconmensurable a mi familia y a mí, y han pervertido el propósito mismo del sistema de justicia de libertad condicional, transformándolo de una herramienta de supervisión en un arma de opresión personal y un instrumento para un complot malicioso. La sociedad confiere a los agentes de la ley un poder inmenso, un poder que se fundamenta en un contrato social de confianza. Se les entrega un escudo para proteger y una autoridad para aplicar la ley con justicia y ecuanimidad. Lo que este documento demostrará, con una claridad irrefutable, es cómo sus agentes, bajo su supervisión, han traicionado esa confianza de la manera más profunda imaginable. Han convertido el escudo en una espada para atacar, han utilizado el color de la ley para ocultar una agenda personal de represalias y han operado no como guardianes de la justicia, sino como arquitectos de la injusticia. La presente queja consolidada se presenta con la máxima urgencia y gravedad, motivada por la necesidad de poner fin a un ciclo de acoso y arbitrariedad que, según evidencia irrefutable, incluyendo las admisiones de su propio personal de supervisión y las contradicciones flagrantes en sus propios informes oficiales, tiene sus raíces en las fallas fundamentales y la cultura de impunidad de su departamento. No se trata de un malentendido o de un error administrativo aislado. Se trata de una crónica de negligencia consciente que fue utilizada como arma, de una campaña de represalias personales ejecutada bajo el color de la ley, de una conspiración para fabricar pruebas, y de un desprecio flagrante por el debido proceso que la Constitución garantiza a toda persona. La evidencia presentada aquí no solo sugiere errores, sino que grita la existencia de un complot deliberado para privarme de mi libertad y destruir mi vida. He sido forzado, por las circunstancias que aquí se detallan, a convertirme en mi propio investigador y defensor, a estudiar el Código Penal y los estatutos de derechos civiles para protegerme de aquellos cuyo deber es aplicarlos con justicia. Esta demanda es el fruto de ese esfuerzo forzado. Es mi intento de arrojar una luz desinfectante sobre las prácticas que han operado en la sombra,
y de exigir no solo una corrección, sino una rendición de cuentas real, tangible y legalmente consecuente. La integridad de su departamento, su responsabilidad financiera y la confianza de la comunidad en el sistema de justicia están en juego. Les insto a leer este documento no como una narrativa, sino como el pliego de cargos que es, con la seriedad y la consulta legal que los hechos aquí contenidos ameritan. Este documento establecerá, más allá de la preponderancia de la evidencia y, en muchos casos, más allá de toda duda razonable, lo siguiente: que su departamento actuó con negligencia grave, no solo fallando en su deber de cuidado, sino admitiendo conscientemente esa falla, lo que anula toda base legal para sus acciones posteriores. Que sus agentes, principalmente la oficial María Álvarez, actuaron con malicia y se embarcaron en una campaña de represalias en violación directa de mis derechos de la primera enmienda. Que sus agentes cometieron falso arresto y violaciones de la cuarta enmienda al privarme de mi libertad sin causa probable, utilizando pretextos que sabían que eran falsos. Que el proceso de supervisión fue utilizado como un abuso de proceso para lograr fines ilegítimos, específicamente, para acosarme y castigarme extrajudicialmente. Que sus agentes incurrieron en una conspiración criminal, en connivencia con un civil, para fabricar evidencia y presentar informes falsos, un acto de corrupción que ataca el corazón del sistema judicial. Que las acciones de sus agentes constituyen infligimiento intencional de angustia emocional, particularmente por el trauma deliberadamente infligido a mi hijo menor, un acto de crueldad imperdonable. Que la documentación oficial producida por su departamento y las agencias asociadas es tan fundamentalmente incompetente y contradictoria que no solo socava su propia credibilidad, sino que sirve como prueba positiva de su mala fe y su chapucería. Cada una de estas afirmaciones será respaldada por una reconstrucción detallada de los hechos, un análisis de la documentación que usted mismo ha generado y una fundamentación en la jurisprudencia y los estatutos aplicables. No dejen que la longitud de este documento les disuada. Su extensión es un reflejo directo de la magnitud y la multiplicidad de las violaciones cometidas por su personal. Esta es la historia de mi inocencia frente a su culpabilidad institucional. Parte 1. La confesión departamental, prueba irrefutable de una negligencia fundacional que invalida a toda acción subsecuente. A contexto del evento crucial, 5 de junio de 2025. Todo sistema legal se basa en principios. El más fundamental del debido proceso es la notificación. Un individuo no puede ser castigado por violar una regla que nunca le fue comunicada. Mi caso demuestra que su departamento no solo violó este principio, sino que lo hizo a sabiendas y luego, cínicamente, utilizó su propia falta como un arma contra mí. El día 5 de junio de 2025, después de semanas viviendo bajo una nube de ansiedad y confusión existencial creada por el silencio y la inacción de su departamento, tomé la decisión proactiva de presentarme en sus oficinas en la 2215 Blue Gum Avenue. Mi propósito no era contencioso. Era un acto de un ciudadano que buscaba desesperadamente cumplir con la ley, pero que se encontraba obstaculizado por la misma agencia encargada de hacerla cumplir. Mi estado mental era de agotamiento y frustración, pero también de determinación. Mis objetivos eran simples y directos. Primero, entender el procedimiento formal para registrar una demanda ciudadana, un derecho que sentía la necesidad imperiosa de ejercer ante el creciente patrón de arbitrariedad. Y segundo, buscar, una vez más, la claridad sobre mi estatus y mis obligaciones que se me había negado sistemáticamente desde el inicio de mi supervisión. Tras exponer mi situación en la recepción, fui remitido a una supervisora del departamento. La conversación se desarrolló en un entorno privado, propicio para una discusión seria. Me acerqué a esta interacción no con beligerancia, sino con la frustración acumulada de un hombre que intenta seguir un mapa que nunca le fue entregado. Le expliqué, con la mayor precisión posible, la cronología de la negligencia. Cómo, desde el primer día, nunca recibí un conjunto claro, coherente y, lo más importante, por escrito, de las instrucciones de mi libertad condicional. Detallé mi confusión sobre la identidad de mi oficial de supervisión, las fechas de mis citas, los métodos de comunicación aceptables y el temor constante de estar, sin saberlo, en violación de mis condiciones. Le expliqué cómo este limbo legal era una forma de tortura psicológica,
un estado constante de no saber si el siguiente golpe en la puerta sería un arresto por una regla que no sabía que existía. Ve la admisión catastrófica, un punto de no retorno legal. La respuesta de la supervisora no fue de negación, defensa burocrática o desestimación. Su reacción no puede ser exagerada en su importancia legal. Fue una capitulación total ante los hechos, una explosión de verdad en medio de un mar de ofuscación. Tras escuchar atentamente, y con una franqueza que solo puede nacer de una verdad innegable, confirmó la veracidad absoluta de mis afirmaciones. Reconoció que mi experiencia no era una percepción subjetiva, sino un fallo objetivo, conocido y reconocido por parte del departamento. Sus palabras, o su equivalente en esencia y significado, fueron inequívocas y constituyen la piedra angular de esta demanda. Me indicó que el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Stanislaus estaba perfectamente consciente de que nunca se me había proporcionado la información esencial y necesaria para saber cuándo, dónde y con quién debía presentarme o reportarme. La frase que quedó grabada en mi memoria, y que será un punto central en cualquier procedimiento legal futuro, fue una bomba jurídica. Estamos bien conscientes de que nunca te lo dijeron. Esta no fue una disculpa casual. Fue una confesión. Esta declaración, hecha por un agente de su departamento en una capacidad de supervisión, es una admisión de parte que, bajo las reglas federales de evidencia 801, d. 2, y el Código de Evidencia de California 1222, es directamente atribuible a su departamento y admisible en un tribunal para probar la veracidad de lo afirmado. Es, en efecto, el Departamento de Libertad Condicional testificando contra sí mismo. Para subrayar la gravedad del reconocimiento, la supervisora llegó a ofrecerme disculpas formales en nombre del departamento, no solo por esta omisión crítica, sino también por el hecho de que ella misma no hubiera estado al tanto previamente de esta falla fundamental en la gestión de mi caso, lo que evidencia una ruptura catastrófica en la comunicación y supervisión interna. Esta segunda admisión revela que la negligencia no solo es endémica, sino que la supervisión es tan laxa que ni siquiera los supervisores saben de las fallas críticas en los casos que se supone que deben gestionar. C. Análisis e implicaciones jurídicas de la admisión. Esta admisión no es una simple cortesía. Es un evento legalmente sísmico que destruye la base de cualquier defensa que su departamento pueda intentar montar. Es el hilo que, al ser tirado, desenreda toda su red de mentiras y pretextos. Sus implicaciones son profundas y aniquiladoras para su posición. 1. Prueba concluyente de negligencia grave y quebrantamiento del deber. El deber de un departamento de libertad condicional de informar a un supervisado sobre las condiciones de su liberación es el deber más fundamental que existe. No es discrecional. Su incumplimiento no es una negligencia simple, es una negligencia grave porque demuestra una falta de la más mínima diligencia o cuidado. La admisión de que estaban, bien conscientes, eleva esta negligencia a un acto de indiferencia deliberada hacia mis derechos, un estándar crucial para establecer la responsabilidad bajo 42 USC 1983. Demuestra que sabían que yo estaba operando a ciegas y no hicieron nada para corregirlo, prefiriendo dejar la trampa puesta. 2. Anulación retroactiva de toda justificación de arresto por falta de presentación. La causa probable para un arresto por violación de la libertad condicional requiere evidencia de que el supervisado violó una condición conocida. Si el departamento admite que sabía que yo no conocía la condición, entonces, por definición lógica y legal, no podría existir causa probable para arrestarme por esa violación. Cada arresto, cada amenaza, cada acción tomada contra mí basada en mi falla de presentarme, se convierte, por lo tanto, en un falso arresto, un agravio civil y un delito bajo CPC 146, y una incautación irrazonable en violación de la Cuarta Enmienda. Es la fruta de un árbol venenoso, y el veneno es la propia confesión del departamento. 3. Fundamento para estoppel legal. El principio de estoppel equitativo impide que una parte se beneficie de su propia inconsistencia, engaño o mala conducta. Al admitir que causaron mi desconocimiento, su departamento está legalmente impedido, stopped, de usar las consecuencias de ese desconocimiento, mi falla de presentarme, como base para castigarme. Cualquier intento de hacerlo no es solo una inconsistencia, es un fraude procesal. 4. Prueba de política o costumbre. Para una demanda 1983,
Monoliability, para que un municipio como el condado de Stanislaus sea responsable bajo la Ley Federal de Derechos Civiles, no basta con demostrar la mala conducta de un empleado. Se debe demostrar que la violación fue el resultado de una política o costumbre oficial. La naturalidad de la admisión de la supervisora, estamos bien conscientes, junto con las múltiples fallas documentadas en este escrito, sugiere que esta clase de negligencia no es un incidente aislado, sino una práctica tolerada, una costumbre, que establece la responsabilidad directa del condado, según lo establecido en el caso histórico Monell v. Department of Social Services. Demuestra un fracaso en la formación, supervisión y mantenimiento de registros que se eleva al nivel de una política de facto de indiferencia deliberada hacia los derechos constitucionales de los supervisados. En resumen, la conversación del 5 de junio de 2025 no fue simplemente una interacción informativa. Fue el momento en que el propio Departamento de Libertad Condicional me proporcionó la prueba irrefutable de que había sido víctima de una negligencia grave, una negligencia que fue utilizada como arma para privarme ilegalmente de mi libertad. Cualquier acción tomada contra mí basada en la falta de presentación fue, desde su inicio, un acto de mala fe, y esta admisión lo prueba sin lugar a dudas. Mi inocencia en estas supuestas violaciones no es una cuestión de debate. Está confirmada por sus propias palabras. Parte 2. El arresto como acto de terrorismo psicológico, análisis del falso arresto, la violación de la Cuarta Enmienda y el engaño deliberado. La negligencia admitida por su departamento no fue un error pasivo. Fue el cimiento sobre el cual sus oficiales construyeron un acto de agresión ilegal y terrorismo psicológico. Mi arresto más reciente. Este acto no fue una aplicación de la ley. Fue una violación flagrante de mis derechos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 1, sección 13 de la Constitución de California, y constituyó los delitos de falso arresto, CPC 146, y asalto bajo el color de la autoridad, CPC 149. Fue la manifestación física del complot en mi contra, a narrativa de la incursión y el engaño fraudulento. En una fecha anterior a la admisión del 5 de junio, varios oficiales de su departamento llevaron a cabo una incursión calculada en el domicilio de mi madre, en 5517 9 Street, Keys, California. La llegada no fue la de funcionarios realizando una consulta profesional. Fue una demostración de fuerza diseñada para intimidar, aterrorizar y humillar, un acto de guerra psicológica contra mi familia. La forma en que golpearon la puerta, no un toque, sino un martilleo violento y agresivo, la postura agresiva y el anuncio de su presencia causaron un pánico inmediato dentro del hogar, donde se encontraban mis padres ancianos y mi sobrino menor de edad. Este uso de la intimidación como táctica inicial ya constituye una conducta atroz y busca castigar no solo al individuo, sino a todos los que lo rodean. El pretexto explícitamente declarado para esta invasión fue mi falla en presentarme. Como ya se ha establecido en la parte 1, y confesado por su propia supervisora, este pretexto era una falsedad que su departamento conocía. Por lo tanto, el arresto no estaba basado en causa probable, estaba basado en un fraude. Un arresto basado en una premisa que la propia agencia sabe que es falsa carece de la causa probable cause, exigida por la Constitución, convirtiéndolo en una incautación irrazonable desde el primer momento. Cada oficial que participó en esta detención sin causa probable actuó fuera de la ley y se expuso a sí mismo a una responsabilidad civil y penal personal. La defensa de inmunidad cualificada es inaplicable aquí, ya que el derecho a no ser arrestado sin causa probable es un derecho claramente establecido del que cualquier oficial razonable estaría al tanto. Más aún, ningún oficial razonable podría creer que es legal arrestar a alguien por violar una regla que su propio departamento admite que nunca le comunicó. La ilegalidad fue agravada por un acto de engaño fraudulento que demuestra premeditación y malicia, un elemento clave del complot. Tras la incursión, realicé una llamada telefónica a su departamento en un intento desesperado por entender la situación y cumplir. En esa llamada, un agente de su departamento me indujo a presentarme al día siguiente con la promesa explícita y garantizada de que no sería arrestado. Me aseguraron que el propósito era aclarar las cosas. Confiando en la palabra de un agente del Estado, cumplí. Al llegar a sus oficinas,
Esa garantía se reveló como la mentira que era. Fui arrestado de inmediato, precisamente por el motivo que mi presencia allí supuestamente debía resolver. Esta táctica de cebo y cambio no solo es moralmente reprobable, sino que anula cualquier argumento de que mi presencia fue voluntaria, en el sentido legal. Fui atraído a una trampa bajo falsas promesas, una táctica que demuestra una premeditación y una malicia que eleva la conducta de sus oficiales de una simple negligencia a un acto de opresión consciente y planificada. Esto es una prueba irrefutable de la mala fe y del plan deliberado para encarcelarme a toda costa. B. El vacío de justificación y la privación ilegal de la libertad. La naturaleza pretextual del arresto quedó confirmada por la absoluta incapacidad de cualquier funcionario, tanto en la cárcel como, posteriormente, en la corte, de articular una razón clara y coherente para mi encarcelamiento. Este vacío de justificación es, en sí mismo, una prueba del carácter fraudulento del arresto. Fui privado de mi libertad, se me extrajo una fianza mediante coacción, extorsión bajo el color de la ley, y fui sometido al trauma del encarcelamiento, no por un acto mío, sino como culminación de la incompetencia, la mala fe y el complot de su departamento. C. Análisis jurídico del arresto. Este arresto no fue un error. Fue un acto ilegal y doloso, la manifestación física de la corrupción que había comenzado con la negligencia de la oficial María Álvarez y que había evolucionado hacia un plan deliberado. Violación de la Cuarta Enmienda y la Constitución de California. Al arrestarme sin causa probable, sus oficiales ejecutaron una incautación irrazonable. Cada oficial involucrado puede ser demandado individualmente bajo 42 U.S.C. 1983 por esta acción. Responsabilidad penal individual, CPC 146 y 149. El Código Penal de California es claro. 146 penaliza la detención de una persona sin autoridad legal. 149 penaliza a cualquier oficial público que, innecesariamente asalte o golpee a cualquier persona bajo su custodia. La naturaleza agresiva e intimidante del arresto, diseñada para aterrorizar, constituye un asalto bajo el color de la autoridad. Abuso de proceso y agravios intencionales. El uso del poder de arresto para un fin ulterior e impropio, castigarme por una falta fabricada y coaccionarme, es la definición clásica del agravio intencional de abuso de proceso. La táctica de engaño constituye, además, un agravio de fraude o inducción fraudulenta. Violación del debido proceso sustantivo, 14ª enmienda, la conducta del gobierno, al ser deliberadamente engañosa, arbitraria y opresiva, conmociona la conciencia, y constituye una violación independiente de mis derechos al debido proceso sustantivo. La jurisprudencia, desde Roach v. California, es clara en que el engaño por parte de agentes del Estado para privar a un ciudadano de su libertad es una de las formas más graves de mala conducta gubernamental, para la cual no hay defensa de inmunidad. Parte 3. La raíz del problema, el incumplimiento del deber ministerial de la oficial María Álvarez y el colapso sistémico de la gestión de expedientes. La cadena de eventos catastróficos que ha definido mi experiencia bajo la supervisión de su departamento no surgió espontáneamente de un vacío. Tiene un punto de origen claro, rastreable y legalmente procesable. El incumplimiento de un deber ministerial obligatorio por parte de la oficial María Álvarez. Este incumplimiento inicial, agravado por una demostración de sesgo y animosidad, sentó las bases para el colapso sistémico que permitió y fomentó el complot y los abusos subsecuentes. A la interacción inicial y la abdicación del deber, 28 de febrero de 2025. Mi primera y más crucial interacción con la oficial Álvarez fue el momento en que el deber legal del departamento colisionó con la indiferencia profesional y la animosidad personal de su agente. Al presentarme para iniciar mi supervisión, le entregué personalmente los formularios de historial personal, hojas amarillas. Estos documentos no son una formalidad burocrática opcional, son la piedra angular de un plan de supervisión legal y seguro. Contienen la información vital necesaria para una supervisión justa y efectiva. El procesamiento de estos formularios no es un acto discrecional. Es un deber ministerial, una acción que un funcionario gubernamental está obligado a realizar de una manera prescrita, sin ejercicio de juicio personal sobre la conveniencia de la acción. Es un mandato, no una sugerencia. El deber de la oficial Álvarez en ese momento era inequívoco:
aceptar, procesar e ingresar mi información en el sistema para generar un plan de supervisión comunicable. En lugar de cumplir con este deber fundamental, la oficial Álvarez exhibió una conducta que solo puede describirse como intimidatoria, despectiva y hostil. Su enfoque no estaba en la administración de la justicia, sino en la afirmación de una autoridad personal y en dejar claro quién tenía el poder. Esta actitud culminó en un acto de flagrante insubordinación y desprecio por el Poder Judicial cuando emitió comentarios despectivos sobre la autoridad del honorable juez David Hood. Esta conducta no es meramente poco profesional, es una prueba de un sesgo y animosidad, animus, preexistente que vicia la imparcialidad requerida de un oficial de paz, sugiriendo que sus acciones posteriores no fueron objetivas, sino motivadas por una agenda personal y un desdén por el sistema que se supone que debe servir. La omisión deliberada de la oficial Álvarez de procesar mis formularios fue el acto que envenenó todo el proceso. Este incumplimiento de un deber ministerial no fue un descuido pasivo, sino una decisión activa, un acto de omisión voluntario que directamente impidió la creación de un plan de supervisión legalmente defendible. Me privó de mi derecho al debido proceso al negarme la notificación de las reglas con las que se esperaba que cumpliera, estableciendo la base para futuros arrestos fraudulentos. Creó el vacío de información que su departamento más tarde explotaría maliciosamente como pretexto para mi arresto. Inició la corrupción de mi expediente oficial, convirtiéndolo en un documento peligrosamente inexacto y una herramienta para el abuso. Su propio informe de contacto de esa fecha, 02-28/2025, firmado por ella, es una prueba de la interacción, pero también una prueba de sus omisiones y su falsedad. El informe dice: se revisaron los términos y condiciones con el acusado. Se revisó la CPO en su totalidad. Esta afirmación es deliberadamente engañosa y constituye un informe falso. Revisar verbalmente un documento complejo sin proporcionar una copia escrita o instrucciones claras y verificables sobre las obligaciones de reporte, fechas, lugares, oficial, es legalmente insuficiente. No constituye una notificación adecuada. La prueba de esta insuficiencia es la posterior admisión de su supervisora de que nunca te lo dijeron. Por lo tanto, el informe del 28 de febrero es una mentira documentada. Ve la falla sistémica y la confirmación del desprecio institucional. La negligencia de la oficial Álvarez no fue un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad institucional. Esto fue confirmado de manera irrefutable en una visita posterior a sus oficinas, donde se me pidió llenar nuevamente el mismo paquete de formularios. El personal confirmó que mi último historial databa de hace 4 años. Posteriormente, otro oficial me mostró mi expediente en su pantalla. Lo que vi fue la prueba de un sistema en colapso, una burocracia podrida por la indiferencia. Mi dirección registrada era de un domicilio en el que había vivido hacía casi 10 años. Un expediente tan negligentemente mantenido no es solo una falla administrativa. Es una bomba de tiempo legal y una violación del deber de cuidado más básico. Demuestra una indiferencia tan profunda por la exactitud y la verdad que raya en la mala fe institucional. Operar con información de una década de antigüedad no es un error, es una política de indiferencia. Esta falla sistémica en el mantenimiento de registros es una violación independiente del deber de cuidado y demuestra que la negligencia de la oficial Álvarez fue permitida y normalizada por la cultura de su departamento. La raíz de todo el perjuicio que he sufrido se encuentra aquí, en la decisión inicial de un oficial de ignorar su deber y en el fracaso de un sistema para corregirla. Esto demuestra que el sistema no está roto, está funcionando exactamente como está diseñado, con negligencia e impunidad. Parte 4. La campaña de represalias personales, violación de la primera enmienda y conspiración criminal. Lo que comenzó como negligencia grave y desprecio institucional se transformó rápidamente en una campaña de represalia activa e ilegal después de que me atreví a ejercer mi derecho más fundamental como ciudadano: el derecho a la libre expresión protegido por la primera enmienda. Aquí es donde el complot toma forma de manera más clara y siniestra. A. El catalizador. Represalia por discurso protegido. Violación de 42 USC 1983. La ley es clara y ha sido establecida por la Corte Suprema. Un funcionario del gobierno no puede tomar acciones adversas contra un ciudadano en represalia por el ejercicio de sus derechos de la primera enmienda.
Tras un arresto anterior, detallado en la parte 5, sostuve una conversación con la oficial Álvarez donde, de manera respetuosa pero firme, critiqué su manejo de mi caso y le informé de mi intención de presentar una queja formal. Este acto de quejarme de la conducta de un oficial y de buscar reparación es un discurso protegido de la más alta importancia. Es el mecanismo por el cual los ciudadanos controlan al gobierno. La reacción de la oficial Álvarez no fue de profesionalismo o de reflexión, sino de hostilidad palpable y una amenaza velada. En ese momento, mi discurso protegido se convirtió en el motivo para una campaña de represalias. La Ley Federal de Derechos Civiles, 42 USC 1983, existe precisamente para remediar esta clase de abuso de poder. Para probar una represalia de la primera enmienda, debo demostrar: 1. Que participé en una actividad constitucionalmente protegida. Lo hice al anunciar mi queja. 2. Que un oficial tomó una acción adversa en mi contra. Lo hizo, orquestando el siguiente arresto. Y 3. Que mi discurso protegido fue un factor motivador sustancial para la acción del oficial. La secuencia de eventos que se produjeron inmediatamente después de nuestra conversación no deja lugar a dudas y establece una inferencia causal irrefutable. Ve la represalia y su fabricación: conspiración criminal, CPC 182, preparación de pruebas falsas, CPC 134. Apenas 1 o 2 días después de mi conversación con la oficial Álvarez, se orquestó un incidente con una celeridad que delata la premeditación. Yo envié un mensaje de texto parental y necesario a mi expareja, la señora María del Carmen Ortega Huerta, sobre una cita con el psicólogo para nuestros hijos, un acto de copaternidad responsable. De repente, este acto inocente fue transformado en una violación de una orden de no contacto, el pretexto perfecto que la oficial Álvarez necesitaba para ejecutar su venganza. La narrativa fabricada, que me fue comunicada por agentes del departamento, fue la siguiente. Se alegó que, en el instante preciso en que la señora Ortega Huerta recibió mi mensaje de texto, la oficial Álvarez estaba físicamente a su lado, presenciándolo. Además, se me informó que la señora Ortega Huerta corroboró esta historia. Este relato es tan improbable que desafía la lógica y la razón. Es la base de un acto de preparación de pruebas falsas, un delito grave bajo el Código Penal de California 134. Tengo razones fundadas y evidencia circunstancial sólida para creer que esta afirmación es una mentira deliberada, el núcleo del complot. La única forma en que esta narrativa de coincidencia imposible puede sostenerse es si la oficial Álvarez y la señora Ortega Huerta se pusieron de acuerdo para mentir. Tal acuerdo para cometer un acto ilegal, presentar pruebas falsas para efectuar un arresto ilegal, es la definición del libro de texto de conspiración criminal bajo el Código Penal de California 182. La oficial Álvarez, motivada por la represalia, contactó a una tercera parte y la reclutó para fabricar la justificación de mi arresto. C. La prueba de la conspiración, violación de la confidencialidad. La prueba más condenatoria de esta alianza indebida y de la conspiración provino de la boca de la señora Ortega Huerta misma, transmitida a través de un tercero. En una conversación privada y confidencial, yo le había revelado a la oficial Álvarez detalles extremadamente sensibles sobre mi dinámica familiar y mis frustraciones personales. Esta información fue compartida en el contexto de mi supervisión y estaba protegida por el deber de confidencialidad de un oficial del Estado. Posteriormente, mi propia madre me informó, en estado de shock, que la señora Ortega Huerta le había repetido esas mismas frases y detalles idénticos. Eran mis palabras, de mi conversación confidencial con un oficial del Estado, ahora siendo usadas por un tercero civil como un arma en mi contra. Esto solo puede significar una cosa: la oficial María Álvarez violó su deber de confidencialidad, un pilar de la ética profesional y legal, y le transmitió mi información a la señora Ortega Huerta para armarla, coordinar una narrativa en mi contra y cimentar su conspiración. Este acto no solo es una violación ética atroz, es una prueba contundente de la conspiración para obstruir la justicia. Es el puente que conecta la represalia de la oficial con la acción del tercero. D. Análisis jurídico de la campaña de represalia. Violación de la primera enmienda, 42 USC 1983, las acciones adversas, la fabricación del incidente del mensaje de texto y el arresto resultante,
tomadas inmediatamente después de mi discurso protegido, establecen una clara y convincente demanda por represalias. Conspiración criminal, CPC 182. El presunto acuerdo entre la oficial Álvarez y la señora Ortega Huerta para mentir sobre el incidente del mensaje de texto y crear una falsa violación constituye una conspiración criminal para cometer perjurio y efectuar un arresto ilegal. Preparación de pruebas falsas, CPC 134, y presentación de informes falsos, CPC 118.1. La orquestación del incidente y cualquier informe resultante que lo documente como una violación son actos criminales separados. Obstrucción de la justicia. Este nivel de complot para manipular hechos, coordinar testimonios falsos y utilizar información confidencial para asegurar un arresto constituye un intento deliberado y malicioso de obstruir y pervertir la justicia. Parte 5. Crónica del acoso sistemático. Análisis forense de los 3 arrestos PRETXTUALES. Las fallas, la malicia y la conspiración se manifestaron en la forma más brutal, a través de una serie de 3 arrestos injustificados que no fueron actos aislados de aplicación de la ley, sino capítulos de un patrón deliberado de acoso oficial diseñado para quebrantar mi espíritu y castigarme fuera del sistema judicial. A primer arresto, 25 de abril de 2025. El abuso de discreción como arma. Mi primer arresto, documentado en su informe judicial, ocurrió durante una presentación voluntaria, un acto de cumplimiento de mi parte. Los pretextos utilizados fueron, en sí mismos, un indicativo de la estrategia de criminalizar lo no criminal que se emplearía en mi contra. Pretexto 1. Las cartas. Se me confrontó por supuestamente haber escrito cartas a la víctima, un asunto personal y terapéutico, no una violación criminal per se, a menos que el contenido fuera amenazante, lo cual no se alega ni se prueba. Esto fue un abuso de discreción, usando un asunto personal como un garrote. Pretexto 2. Pudo haber hecho cosas peores. El informe afirma que, tras el arresto, yo declaré espontáneamente que pudo haber hecho cosas peores a la víctima. Niego categóricamente haber hecho esta declaración amenazante. Su inclusión en el informe parece un intento descarado de reforzar a posteriori la justificación del arresto, pintándome como una amenaza para cubrir la falta de una base real. Es una falsificación para justificar el abuso. Este primer arresto fue fundamental porque estableció el modus operandi del departamento, el uso de pretextos endebles y la posible fabricación de declaraciones para justificar una detención. Me enseñó que mi inocencia de nuevos crímenes era irrelevante. Podían arrestarme cuando quisieran. B. Segundo arresto, 28 de abril de 2025, allanamiento ilegal y fabricación de evidencia. Este arresto representa una escalada dramática del complot, pasando de la manipulación a la fabricación activa. Ocurrió en la 4113 Smile Avenue, Keys, K, y está documentado en los informes del sheriff, S25015390, y de libertad condicional, PB25000117. La entrada ilegal, fruto del expediente negligente, la búsqueda se basó en la información de su propio sistema negligentemente mantenido, a pesar de mis protestas de que ya no residía allí plenamente. La entrada basada en información que sabían o deberían haber sabido que era incorrecta o, como mínimo, no verificada, contamina legalmente todo lo que siguió bajo la doctrina del fruto del árbol venenoso. La fabricación de evidencia en tiempo real. Fue durante este evento que se utilizó el incidente fabricado del mensaje de texto parental, el corazón de la conspiración detallada en la parte 4, para justificar mi detención por violar la orden de no contacto. Su propio informe judicial, firmado por Álvarez, establece que el 28 de abril, el acusado contactó a la víctima vía mensaje de texto y llamadas telefónicas. Esto transforma una comunicación parental inocente y necesaria en la base de un arresto, demostrando la culminación de la represalia y la ejecución del plan conspirativo. C. Tercer arresto, fecha anterior al 5 de junio de 2025, terrorismo psicológico basado en una falla departamental conocida. El tercer arresto en el domicilio de mi madre en 5517 9 Street es el ejemplo más cruel de mala fe y el más claro ejemplo de su voluntad de aterrorizar a mi familia para llegar a mí. La incursión agresiva y la intimidación familiar.
La llegada de los oficiales fue una incursión que sembró el pánico, una demostración de fuerza desproporcionada e injustificada que aterrorizó a mis padres ancianos y a los niños presentes. El trauma infligido a los menores, el impacto más devastador y moralmente repugnante, fue sobre mi hijo de 2 años, Santiago. La invasión de su hogar por hombres armados y agresivos le ha causado un trauma visible y duradero. Desde ese día, repite constantemente con miedo, la policía, la policía. Este trauma infligido a un niño inocente es el resultado directo de la conducta imprudente y atroz de sus agentes y constituye la base para una demanda por infligimiento intencional de angustia emocional. Sus agentes usaron a mi hijo como daño colateral en su campaña contra mí. La hipocresía del pretexto. El pretexto fue, una vez más, que yo no me había presentado. Como lo admitió la supervisora, su departamento ya estaba bien consciente de que nunca se me habían proporcionado las instrucciones para hacerlo. Por lo tanto, su departamento utilizó a sabiendas una falla administrativa propia y conocida como justificación para ejecutar una acción tan traumática. No fue un error, fue un acto de cinismo y mala fe suprema, el arma perfecta que ellos mismos crearon. La trampa final. La crueldad culminó con el engaño de instruirme a presentarme al día siguiente para evitar el arresto, solo para ser arrestado al llegar. Esto confirma la naturaleza puramente punitiva, vengativa y planificada de toda la acción. Parte 6. Análisis forense de la documentación oficial, la prueba de la incompetencia fundamental y la mala fe. La credibilidad de su departamento, del departamento del sheriff y de sus informes se desmorona bajo el más mínimo escrutinio de su propia documentación. Los errores no son meros descuidos, son síntomas de una incompetencia tan profunda que invalida todas sus conclusiones. El informe suplementario del sheriff, número de informe S25015390, redactado por Babia Legatos, aprobado el 29 de abril de 2025, contiene un error fáctico tan garrafal que contamina la totalidad de sus conclusiones y expone a los oficiales como observadores poco fiables. En la primera página del informe, la ubicación de ocurrencia se lista inequívocamente como 4113 Smile Patterson K 95328. Sin embargo, la narrativa del informe, así como todos los demás documentos relacionados, sitúan la residencia y el incidente en Keys, K. Patterson y Keys son ciudades distintas, separadas por una distancia considerable. No es un error de calle o número, es un error de ciudad. Este no es un error tipográfico, es un error geográfico fundamental que plantea una pregunta devastadora para la credibilidad de cada oficial involucrado. Si sus oficiales no pueden determinar de manera fiable ni siquiera la ciudad en la que se encuentran al realizar un arresto y una búsqueda, ¿cómo puede un tribunal, un jurado o cualquier observador razonable confiar en la veracidad de sus conclusiones, sus interpretaciones de la ley, sus recolecciones de conversaciones o sus testimonios sobre asuntos más complejos y matizados que determinan la libertad de un hombre? La respuesta es que no se puede. Esta incompetencia demostrada y documentada socava la causa probable, sugiere que la investigación fue tan descuidada, tan poco profesional y tan falta de atención al detalle más básico que cualquier conclusión sobre causa probable es inherentemente sospechosa y probablemente el resultado de la misma chapucería. Cuestiona la integridad de la evidencia. Si los detalles básicos de la ubicación son incorrectos, ¿qué otros hechos en el informe son también incorrectos, mal interpretados o fabricados para encajar en una narrativa preconcebida? Este error abre la puerta a cuestionar cada palabra del informe. Demuestra una falta de supervisión. El hecho de que este error pasara por la revisión de un supervisor, YP50, demuestra una falla sistémica en el control de calidad y una cultura de descuido que impregna toda la cadena de mando. Servirá como prueba central en litigio. Esta contradicción será presentada como prueba A, de la naturaleza descuidada, poco fiable y fundamentalmente incompetente de la investigación y las acciones tomadas en mi contra. Es la prueba documental de que sus relatos no son fiables. Parte 7. El impacto devastador y multifacético, análisis de los perjuicios y la base para una compensación. Las acciones de su departamento no han sido meras inconveniencias burocráticas. Han sido una campaña calculada que ha tenido consecuencias reales, concretas y profundamente dañinas para mí y mi familia.
Estos daños no son teóricos, son la base de mi reclamación de una compensación monetaria sustancial. Perjuicio económico extremo. Me he visto forzado a pagar sumas considerables en fianzas por arrestos ilegítimos, lo que equivale a una extorsión bajo el color de la ley. He perdido ingresos significativos y mi capacidad para mantener un empleo estable ha sido sistemáticamente destruida por la amenaza constante de un arresto arbitrario. ¿Cómo puede un hombre trabajar si vive con el temor de que en cualquier momento será arrancado de su vida por un pretexto falso? Han destruido mi capacidad de ganarme la vida. Daño psicológico y emocional inconmensurable. Vivo en un estado de ansiedad crónica, hipervigilancia y miedo permanente. Me he visto obligado a analizar cada acción, cada palabra, cada mensaje de texto, no por su significado real, sino por cómo podría ser tergiversado y armado en mi contra por oficiales maliciosos. He tenido que dedicar incontables horas a convertirme en mi propio defensor, estudiando leyes para protegerme del sistema que debería protegerme. Este es un costo de tiempo y energía mental que es un daño directo de su mala conducta. Han convertido mi vida en una prisión psicológica. Trauma familiar y destrucción del santuario del hogar. Sus acciones han aterrorizado a mis padres ancianos, robándoles la paz en su propio hogar. Más grave aún, han infligido una lesión psicológica profunda e imperdonable a mi hijo de 2 años, Santiago, quien ahora asocia a la policía no con la seguridad, sino con el miedo y el trauma. Este acto de crueldad imprudente, de usar a un niño como un peón en su juego de poder, es un daño que nunca podrá ser completamente deshecho y por el cual exigiré una compensación punitiva. Aniquilación de la confianza en el sistema de justicia. Su departamento ha roto el contrato social. Me ha demostrado que las reglas pueden ser ignoradas, los hechos fabricados y la autoridad abusada con impunidad. Han hecho que la rehabilitación sea una farsa al crear un sistema donde el cumplimiento es imposible y la inocencia no es defensa. Parte 8. Violaciones específicas del Código Penal y estatutos de derechos civiles. Las acciones descritas constituyen múltiples y graves violaciones de la ley estatal y federal. Esta sección sirve como notificación formal de los estatutos bajo los cuales se buscará un enjuiciamiento penal y una demanda civil por daños y perjuicios. Violaciones de derechos civiles federales, título 42 USC. 1983, privación de derechos bajo el color de la ley, por la violación sistemática de mis derechos de la primera, represalia por discurso protegido, cuarta, arresto sin causa probable y registros ilegales, y decimocuarta, violación del debido proceso sustantivo y procesal, enmiendas. Violaciones del Código Penal de California. 118.1. Presentación de informes falsos por un oficial de paz, por cada informe que contenga información que los oficiales sabían que era falsa, incluyendo la ubicación del incidente, la naturaleza de mis acciones, o declaraciones fabricadas atribuidas a mí. 134. Preparación de pruebas falsas, por la orquestación deliberada del incidente del mensaje de texto para crear una violación ficticia. 146. Falso arresto, por cada una de las 3 detenciones, todas realizadas sin autoridad legal o causa probable válida. 147. Opresión bajo el color de la autoridad, por el patrón general de acoso, intimidación y arrestos pretextuales que constituye una campaña de opresión. 149. Asalto bajo el color de la autoridad, por la naturaleza agresiva e intimidante de la incursión en el domicilio de mi madre. 182. Conspiración criminal, por el acuerdo entre la oficial Álvarez y la señora Ortega Huerta para fabricar pruebas, presentar un testimonio falso y efectuar un arresto ilegal. Violaciones del Código Civil de California. 52.1. Ley Bain, por la interferencia deliberada con mis derechos constitucionales a través del uso de amenazas, intimidación y coacción, los arrestos agresivos, el engaño y la campaña de represalias. Parte 9. Acciones correctivas, reclamación de daños y remedios exigidos. A la luz de la abrumadora evidencia de un complot, negligencia criminal y un patrón de abuso, exijo formalmente que el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Stanislaus emprenda las siguientes acciones de manera inmediata. 1. Investigación inmediata, imparcial y externa. La unidad de asuntos internos de su propio departamento está inherentemente comprometida y no es una entidad creíble para investigar a sus propios oficiales.
Exijo que esta demanda sea remitida inmediatamente a una entidad externa y neutral, como la División de Derechos Civiles de la Fiscalía General de California o el FBI, para una investigación criminal completa. Dicha investigación debe incluir un análisis forense de registros electrónicos, teléfonos, correos electrónicos, registros de GPS de vehículos oficiales y entrevistas bajo juramento de todos los implicados. 2. Saneamiento y certificación completa de mi expediente oficial. La purga inmediata de toda información falsa, desactualizada o derivada de mala conducta, incluyendo cualquier mención de los arrestos pretextuales, las violaciones fabricadas y la corrección de errores fácticos garrafales. Exijo una copia certificada del expediente corregido. 3. Medidas disciplinarias severas y remisión para enjuiciamiento. La terminación inmediata del empleo de la oficial María Álvarez por su papel central en el complot, la represalia y la fabricación de pruebas. La remisión de los hallazgos a la Comisión de Normas y Formación de Oficiales de Paz de California, POST, con una recomendación para la revocación permanente de su certificación de oficial de paz. La remisión del expediente completo de la investigación a la oficina del fiscal del distrito del condado de Stanislaus para un enjuiciamiento criminal por conspiración, CPC 182, perjurio, CPC 118, y presentación de informes falsos, CPC 118.1. 4. Establecimiento de un nuevo protocolo de supervisión seguro e inmediato. La reasignación inmediata de mi caso a un supervisor de alto nivel que no tenga conexión alguna con estos eventos. Un protocolo no negociable de que toda instrucción de supervisión, sin excepción, me sea proporcionada por escrito y con acuse de recibo. 5. Reconocimiento del perjuicio y reserva para demanda por daños punitivos y compensatorios. Un reconocimiento formal por escrito del grave perjuicio, el trauma y el sufrimiento causado a mí y a mi familia, incluyendo una disculpa formal por el terror infligido a mi hijo. Sirva este documento como aviso formal e inequívoco de que me reservo explícitamente todos mis derechos a buscar una compensación monetaria completa a través de una demanda civil federal y estatal. La compensación buscada no solo cubrirá los daños económicos y emocionales, daños compensatorios, sino que también buscará daños punitivos significativos para castigar la conducta maliciosa y opresiva de sus agentes y disuadir a su departamento de cometer tales atrocidades en el futuro. El objetivo de la acción legal será no solo reparar el daño, sino asegurar que ningún otro ciudadano sufra un complot similar. Conclusión: la bifurcación del camino. Hemos llegado al final de este documento. Lo que yace en las páginas anteriores no es simplemente una queja, sino la anatomía de una traición. Es la disección de un complot, una traición a su juramento profesional, a las leyes del Estado y de la nación, y a la confianza pública sobre la cual descansa su autoridad. He demostrado, con sus propias admisiones y sus propios informes incompetentes, cómo la negligencia se convirtió en represalia, cómo la represalia se convirtió en conspiración, y cómo todo su caso está construido sobre un fundamento de mentiras y chapucería documentada. Este documento está ahora en sus manos. Representa una bifurcación en el camino, una elección moral y legal para su departamento. Un camino es el de la burocracia, la negación, el encubrimiento y la autoprotección institucional. Elijan ese camino, y les garantizo que este asunto no desaparecerá. Simplemente se moverá, con una fuerza multiplicada, a otros foros, a los tribunales federales y estatales, a los medios de comunicación y a la supervisión de las agencias estatales y federales que ahora están siendo notificadas. Este documento será la hoja de ruta para ese litigio. El otro camino es el de la integridad y la verdadera rendición de cuentas. Es el camino de mirar de frente al cáncer de corrupción y negligencia que infesta su departamento, de tomar acciones decisivas y de reconocer el profundo daño que se ha hecho. Es el único camino para empezar a restaurar la confianza que han aniquilado. Espero recibir un acuse de recibo por escrito de esta queja integral dentro de los próximos 10 a 15 días hábiles, confirmando que ha sido registrada y que se ha iniciado el proceso de investigación externa que exijo. Asimismo, espero que se me proporcione la información de contacto de un investigador principal asignado al caso. He puesto mi verdad, respaldada por sus propios fracasos, en estas páginas. He demostrado mi inocencia y he expuesto su complot.
Ahora, la responsabilidad de actuar recae enteramente en ustedes. Demuestren si el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Stanislaus es una institución dedicada a la justicia o una que simplemente perpetúa el poder, la incompetencia y la corrupción. Espero su pronta y seria respuesta, respetuosamente, y con la inquebrantable determinación de ver prevalecer la verdad y obtener justicia. Luis Ángel Ramírez Reyes.